me marcó profundamente porque fui el único varón que bailó en ese acto junto con 30 niñas. La obra que estoy haciendo actualmente, que ya hace varios años que la hago, que es La lección de anatomía, es un hecho vivo que además a mí me fascina y cada vez estoy más enamorado porque en el teatro se han tratado los grandes conflictos humanos. Soy Marcos López, actor, artista plástico y fundamentalmente aprendiz. Bueno, bienvenido Marcos. Gracias. Tengo una consulta. Vos elegiste 2 imágenes. ¿Por qué elegiste esas imágenes? ¿Qué son? El antes y el después. ¿Por qué? Porque son 2 escenarios muy importantes para mí. La primera en la que tengo 6 años y fue uno de mis primeros actos escolares, que para mí es muy característico y es casi fundacional porque me marcó profundamente porque fui el único varón que bailó en ese acto junto con 30 niñas. Era una época en la cual siempre se separaba los nenes para esto y las nenas para esto, entonces las maestras habían avisado justamente que el acto iba a ser solo para nenas y yo decidí no avisarle a mi mamá eso porque eso lo mandaron en un cuaderno. Entonces mi mamá siempre supo hasta último momento que yo iba a actuar ese día. Incluso me llevó vestido para actuar. Íbamos a bailar una canción de Chiquititas. Entonces, cuando mi vieja me lleva y le dice a la maestra, Marcos vino para actuar, la maestra le dijo, pero No. los nenes no actúan. Entonces ahí mi vieja le dijo, bueno, pero él tiene ganas de actuar. Y ese gesto de mi mamá significó mucho porque la maestra me dijo, bueno, pero vos no tenés miedo que te carguen. Después se vinieron las cargadas, pero bueno, eso más adelante. Y me dejaron actuar, sin embargo, y la verdad que fue como algo que lo tengo como un gran recordatorio. Ahora, digamos, lo veo así, porque en ese momento fue como un chico que quería jugar, que le divertía, que era eso. Entonces, por eso es como para mí un escenario muy importante. Bien, es el que marcó tu inicio en los escenarios. Exacto. Bien, ahí supiste que te gusta bailar, que te gusta actuar, cantar. Hacer un show. Yo me montaba un show en mi casa porque además también yo tenía como en casa siempre se escuchó mucha música, muy variada. Entonces mis viejos compartían todo el tiempo eso. Mirábamos mucho documentales, Match Music, MTV, entonces nos hacían mirar todas esas cosas y yo me iba a la habitación y ahí montaba mi show. Yo me veía los Grammys y yo después practicaba con unos anteojos de sol como que era Stevie Wonder. Entonces todo ese juego, vos fijate qué loco que es, porque vos estás en tu habitación pero de repente en ese momento que pones esa música y tenés ese estímulo, ya es la imaginación la que empieza a jugar ahí. Yo veía que la gente estaba ahí, ¿viste? Bien. Entonces yo hacía todo lo que hacían ellos, ¿viste? De mirar a la cámara, de saludar al público y todo eso. Así que un gran juego. ¿Y la segunda imagen que elegiste? Y la segunda imagen es de la obra que estoy haciendo actualmente, que ya hace varios años que la hago, que es La lección de anatomía, una obra histórica para el teatro independiente argentino. Porque bueno, se hace desde el año 1972. Este año cumple 53 años. Wow. En diciembre. Y para mí, pese a que yo ya venía con otras obras que ya había hecho, ya había experimentado con otros maestros, incluso también eso es algo aparte que nunca dejé de hacer, que es la formación. Esa obra llegó como para demostrarme y aprender muchas cosas, porque más allá de lo que uno aprende en un taller o con un maestro, las obras en sí, o sea, ensayar una obra y después montarla en un escenario y tener un público presente, eso es otro aprendizaje que no te lo da un taller. Y que además en una obra de teatro, como vos decís, siempre es un aprendizaje, porque es el vivo, es el momento, es estar ahí arriba del escenario, sí, sí. Y es lo que pasa en ese momento. Y ninguna función es igual a la otra. Entonces es un hecho vivo
que además a mí me fascina y cada vez estoy más enamorado porque en el teatro se han tratado los grandes conflictos humanos, contextos históricos. Entonces esta obra en particular para mí representa un gran aprendizaje y sigo aprendiendo. Mira, la hago desde 2017. ¿Y cómo llegaste a la lección de anatomía? Haciendo castings. Vi una convocatoria una vez en Alternativa Teatral. Envié, porque era una época en la que yo me sentaba y era insistir todos los días y ver grupos de Facebook. Yo ya venía haciendo teatro y venía formándome. Entonces ya quería empezar a despegar, digamos, como de, probar a ver suerte en presentarme, básicamente, porque tampoco conocía a mucha gente yo. Sobre todo en Capital, porque yo soy de San Miguel, entonces eso también me hizo como... Yo me formé en San Miguel, o sea, mis inicios fueron en San Miguel, trabajé también en teatro infantil, en Raíces, entonces yo era como que, a ver... Eras más local, claro. ¿Cómo podés llegar Exacto. a los grandes escenarios? Exacto, porque era como una fantasía. Yo pasaba por el San Martín, por otros teatros y yo decía, era como también ese ideal que tiene casi todo actor en sus comienzos, de decir, en la calle Corrientes, ¿viste? Yo quiero hacer algo, no sé, que me llamen, que me vean, ¿viste? Y esto te diría que no fue directamente que me llamó la atención la obra, sino que yo mandaba todo lo que se presentaba, yo enviaba, mandaba. Y de ahí recibía respuestas y me decían, venite a tal día, tal horario, casting acá, casting allá. Y yo me organizaba e iba. Es un trabajo, ¿viste? Es ir, te presentás, que te vean y Y lo particular que tuvo lección de anatomía, que si bien yo sabía algo, pero muy poco, nunca la había visto a la obra, hacía un tiempito que no se estaba haciendo. Y esta era la vuelta, porque además su director y autor, Carlos Matus, en ese entonces estaba vivo y querían volver a reponer la obra. Entonces, se hace este casting que fue con una convocatoria enorme y fueron varias etapas. Fueron como selecciones tres etapas, si no me equivoco. ¿Y sabes lo que era esperar? ¿Viste? Era más o menos ¿en qué tiempo? Y yo lo habré empezado a hacer casting en septiembre y lo habremos terminado en noviembre más o menos. Porque también había distintas etapas y como con mucha diferencia de tiempo, porque eso es lo que nos enteramos después. Carlos ya venía sufriendo una enfermedad, entonces quizás se suspendían las etapas porque, él estaba... enfermo. Sí, estaba enfermo, entonces ahí nos iban avisando después. Finalmente cuando llegó el momento en donde nos eligieron... ¿Qué sentiste? No, me sentí súper... A mí me cuesta al principio como reaccionar. La capacidad de reacción, encima, te voy a contar un pequeño detalle, que es que estaban haciendo un documental sobre la obra. O sea, los documentalistas ya venían trabajando previo a ese casting por lo histórico de la obra, porque, como te digo, fue una de las primeras, si no decirte la primera obra del teatro independiente que se mantuvo tanto tiempo en cartel y que tuvo mucho éxito. Han pasado grandes actores por ahí, desde Carlín Calvo, Daniel Fanego, ¿viste? Muchos pasaron por ahí, fue como una escuela para ellos. Entonces por eso estaban haciendo ese documental. En el que participás. Participé. Claro, ahora me acuerdo, sí, cierto, sí. Es verdad. Los directores de ese documental, Pablo Arévalo y Agustín Casa, ellos registraron todo, además de haberle hecho grandes entrevistas a Carlos Matus, a Antonio Leiva, que también figura muy importante de la obra, y a nosotros cuando estábamos haciendo castings. Entonces nosotros terminábamos los castings y yo estaba también ensayando algo en la UNA, otro proyecto. Entonces me tenía que ir corriendo para... cerquita. Sí. Y ellos estaban con las cámaras cuando salíamos y nos decían... muchachos, a ver, pueden hacer como que salen re contentos, como de que les acaban de decir que quedaron y todo eso.
Y yo le decía, bueno, sí, no sé qué querían que hiciera, ¿viste? Que festejara. Porque claro, vos terminabas el casting, te quedabas unos minutitos afuera en el hall y ahí salía el asistente y decía, bueno, si los nombres que digo son los que quedan para la siguiente instancia y los que no, gracias. Y bueno, así fueron pasando las etapas, quedamos. Empezamos a ensayar en febrero de 2017. Ahí en el medio fallece Carlos y queda Antonio Leiva, su compañero, con nosotros, y él nos dice, bueno, la vamos a hacer. Con duelo, con todo, hicimos 9 meses de ensayo, y digo que fue la obra que más me enseñó y más me formó, porque tanto Carlos como Antonio eran dos personas, de esos maestros de teatro de antes, que te enseñaban cosas milimétricas, desde cómo pararte la voz, cosas que en cierta manera vos las vas aprendiendo también en los talleres. Ellos te marcan, justamente. Pero ellos te marcan algo. Y Carlos Matus tenía algo también, que era un tipo que sabía mucho de pintura, sabía mucho de música, de ópera. Entonces el tipo de repente te explicaba una escena comparándotela con un cuadro, ¿viste? Y cosas muy cotidianas. Entonces, claro, ahí te empezaba como a destrabar y decir, bueno, esto es la cocina del teatro, porque es... De esta manera se pisa el escenario, porque justamente es eso. Con esa verdad, ¿viste? No es simplemente, bueno, me tengo que aprender la letra, que es súper importante, sino que también hay un trabajo meticuloso detrás y un compromiso con eso. Entonces, me acuerdo que en esos 9 meses, que fueron un parto, que Antonio los dice en el documental, ensayamos mucho y Antonio puso una profesora de canto para que trabajemos la voz y un profesor de educación física porque teníamos que trabajar lo físico. La obra es muy física. Hay una escena, que es una de las últimas, en donde estamos los 7 intérpretes, que somos 3 mujeres y 4 hombres en el escenario durante 1 hora 20. No nos vamos del escenario, estamos ahí. No hay escenografía, la única escenografía son las luces. Y claro, la última escena, estamos 25 minutos haciendo footing, saltando. Y mientras saltamos, que el salto va acelerando cada vez más, estamos charlando, conversando entre nosotros. Y claro, teníamos que hacer ese trabajo de disociar para que la voz salga limpia, colocada y no te sin el agite. esfuerzo físico. Claro, entonces fue un trabajazo, que te digo que todo el que pasa por esa obra, como te decía, los grandes actores que pasaron, es una escuela, te pone en otro lugar, desde lo físico, desde la voz, desde todo. ¿Viste? Bueno, para los que no han visto la obra de teatro, Marcos, te pido que nos digas cómo es la lección de anatomía. La lección de anatomía es una obra que habla de los conflictos humanos, es una gran introspección a la anatomía del alma. Entonces te encontrás con que todo aquel que va a verla se siente súper identificado porque habla de cosas cotidianas, la relación entre padres e hijos, patrón empleado, mujer, marido, amigos. Carlos Matus decía algo muy interesante, porque cuando la obra ya llegó a los 10 años y tenía mucho éxito, le preguntaban, ¿viste? ¿Qué va a seguir pasando? Vamos a seguir haciéndola hasta que el público nos siga acompañando y hasta que de repente la obra no se tenga que hacer más. El día que la obra no se haga más es porque los conflictos o las cosas que nos pasan como seres humanos quizás fueron cambiando. Y fíjate que desde el año 72 se sigue haciendo. Entonces, sí vamos reversionando cosas que tienen que ver con los diálogos, claro. ¿Viste? Con los temas. Pero habla mucho de eso, ¿viste? De lo profundo de que tenemos todos y que quizás no nos damos cuenta, ¿viste? De dónde vienen tales mandatos, tales decisiones que tomamos. Bueno, mamá, papá, la infancia. Entonces, son cositas, ¿viste? Que hacen a la obra y que nosotros estamos maravillados, siempre funciona porque el público es una conexión súper íntima la que hay siempre ahí, ¿viste? Aparte creo que en el teatro en el que están es
es hermoso y realmente se nota esa intimidad, sí. esa calidez que tiene el teatro. Marcos, ¿y cuál fue tu debut artístico así importante en el escenario? Porque nos hablaste recién de tu niñez, de tus 6 años, que ese fue un debut y saber que esa era tu vocación. Y nos hablaste también de espacios culturales acá locales, pero también ¿cuál fue el más importante, el que comenzaste ahí tu carrera profesional? Yo creo que cuando me llamaron para hacer una obra en la cual yo venía, como te digo, súper cebado con un maestro acá, otro maestro allá, después terminaba un seminario, bueno, ya buscaba otro, no podía parar de, ¿viste? La ansiedad de aprender. La ansiedad de aprender, ¿viste? Y de buscar más herramientas, que me sigue pasando al día de hoy, que ahora estoy pensando también, bueno, a ver, ¿a dónde voy también? Porque está bueno hacer, pero también me gusta como, ¿viste? Seguir indagando, seguir aprendiendo. A mí me encanta aprender todo, ¿viste? Soy muy curioso y muy atento. Entonces hubo una obra que para mí fue muy importante que se llamaba Andamiajes en el año 2014. Yo estaba haciendo un taller con un profesor cerca de Parque Centenario y este profesor un día me llama y me dice, mira, estoy actuando en una obra y hay un rol, que es un rol menor, que aparece como después de 50 minutos de pasada la obra y aparece en un momento chiquitito. Pero bueno, no sé si te animás porque este actor se va y la verdad que ese momento para mí fue muy, muy importante porque la obra me interesaba. O sea, la obra trataba sobre, el que era mi profesor era el protagonista y era un capataz que estaba en una construcción, pero la particularidad de él era que tenía síndrome de Tourette. Entonces, mi rol era un personaje que era un albañil que estaba en la obra en construcción y le hacía bullying a él. Entonces, ya la obra en sí me pareció fascinante porque nunca había visto algo así y la directora, Yana Pérez Prado, que hoy día es una gran amiga, tocaba el tema con mucha sensibilidad y con mucho compromiso. Es más, habían hecho un trabajo súper profundo de investigación, habían salido incluso también como era una época en donde se hacían muchas actuaciones en la vía pública, en los subtes, para ver la reacción de las personas, para ver cómo era cómo reaccionaba la gente frente a alguien que tenía síndrome de Tourette. Que tampoco se conocía. Claro, no se conocía mucho, claro. No se conocía, entonces me pareció súper interesante y digo que ese momento fue súper crucial también porque dije, este es el tipo de teatro que a mí me gusta hacer, el que hable de las cosas que nos pasan, quizás hay conflictos cotidianos o momentos, viste, que vos incluso los ves en la vía pública, los ves en cualquier lugar y vos decís, esto tiene que estar arriba de un escenario, viste. Y es un reflejo, ¿viste? Es un gran reflejo el teatro de lo social, de lo que sucede, ¿viste? De lo que nos pasa. Porque aparte te interpela, ¿viste? Vos estás ahí sentado y de alguna forma te llega. Como espectador estás con el personaje. Y además también que vos como espectador y como individuo, vos tomás esa postura de sentarte ahí y prestarte al juego de la dramatización de una serie de personas que están arriba de un escenario interpretando algo y entras en esa historia. Entonces digo, contar historias desde ese lugar, desde lo que un otro que está sentado observando le está pasando algo o le pasó o conoce a alguien que pasó, me parece espectacular. Bien, si tuvieras que definir o explicar con tus palabras qué es la familia para vos, ¿qué nos podrías decir? Y la familia, voy a ir a los lugares comunes, pero es un refugio y una inspiración.
Yo crecí rodeado de mujeres, fundamentalmente, porque tengo 2 hermanas mayores, un hermano varón, pero la presencia de mis hermanas es muy fuerte al día de hoy. Si tenés que definir o decir qué es el transporte público, el tren, el colectivo en tu vida. Y yo creo que es el lugar en donde más tiempo he pasado. Y grandes reflexiones, y no tanto, no me voy a hacer el filosófico acá, pero he tenido grandes pensamientos, reflexiones, me he puesto a escribir mucho, me he levantado el ánimo cuando, viste, no sé, me pasaban cosas, y un gran espacio para tomar información, para observar. Uno de los tantos maestros que he tenido siempre nos decía, observen a la gente, los gestos, cómo se comunican, todo es material, es carne blandita. Para incorporarlo. Claro. Vos ahí es como que, viste, sos una esponja de base de datos siendo artista. Entonces, viste, encontrás cosas increíbles, cómo gesticula la gente. Hay gente que imposta la voz de una manera o se expresa de una manera o tiene mucha gracia y comicidad. Hay gente que no sabe que es súper graciosa y es súper graciosa. Vos los escuchás y te matás de risa las expresiones que tienen. Además que nosotros también como argentinos tenemos como un léxico súper variado y que hay muchas vetas, ¿viste? Que gesticulamos mucho. Gesticulamos además. Un montón, hablamos a los gritos, no nos escuchamos. Entonces, tenés un abanico de cosas increíbles. Entonces, el transporte público es como... Nada, es un espacio... La nutrición. Sí. La nutrición. Ya me acostumbré, digamos. Yo voy a todos lados así. ¿Y el escenario? Y el escenario es otro de mis hogares favoritos. También ese espacio de investigación, de ensayo. A mí me encanta ensayar. Me encanta. Es un espacio que me siento súper cómodo. Que eso que sucede ahí, viste, no podría suceder en otro lugar. Pero te adaptás también, porque digo, nosotros trabajamos mucho en el Teatro Empire, que así como vos dijiste es un teatro precioso, pero claro, tenés ese poder de adaptación. Tu escenario puede ser arriba de uno de los teatros más hermosos de la ciudad, o puede ser en una vereda, puede ser en la vía pública, puede ser en una escuela. Volviendo a tu niñez, claro, era en tu habitación. Claro, ¿no? Claro. Ese es el escenario. Sí. Y el espejo. El espejo. Y viste que el espejo tiene como algo que yo lo empecé a utilizar como algo más, más allá de lo banal de mirarte y arreglarte. Una vez me miré, estaba siempre ejercicio de teatro, muy ejercicio de teatro, esto de mirarte, viste, y de mirarte profundamente. Una vez me miré tan profundamente, o sea, como me sostuve la mirada, que claro, que me empecé a encontrar de otra manera, viste, como desde otro lugar, viste, como... ¿Quién estaba ahí adentro? Claro, este chabón que está creciendo, ¿a dónde va? ¿Qué quiere? ¿Qué le dirías al niñito de 6 años, a Marcos de 6 años? Y que estoy haciendo todo lo posible para cumplir los anhelos y los sueños que tenía. Que me estoy divirtiendo además. Porque creo eso, viste, que yo no sabía que me gustaba el teatro ni la actuación. En casa, digamos, más allá de lo que te decía hoy de la música, nunca se estiló ir a un teatro o de hablar de esas cosas. Pero, sin embargo, se ve que ese juego es lo que me quedó y entonces abrazo un montón, ¿viste? Es como sentir que tengo una obligación con un nene que digo, bueno, tengo que seguir jugando porque yo quiero seguir sosteniendo esa cosa, ¿viste? De bailar cada tanto también el día de hoy, ¿viste? Dentro de mi casa y sentirme que estoy ahí como Stevie Wonder. También sos docente de arte, sí, de artes plásticas. De artes plásticas. ¿Y qué rol cumple la enseñanza en tu vida? Las artes plásticas, también docente de baile. Sí.
Mirá, a mí siempre me gustó también lo que tiene que ver con el aprendizaje, ¿viste? ¿Desde qué lugar uno puede acompañar, ¿viste? Los aprendizajes cuando es chico? Porque yo he tenido maestros de chico que me enseñaron, quizás no buscándolo, simplemente es lo que, viste que los chicos observan, te dicen. Sí, es imposible como engañar a un chico, ¿viste? Entonces yo veía y habían cositas de mis maestros que me inspiraban, ¿viste? De que te sentís acompañado. Yo me sentía acompañado, entonces yo decía, ¿de qué manera? Si bien no sabía que iba a ser docente hasta que terminé la secundaria, fue como pensar en, bueno, yo quiero ir por este lado también, porque siento que quiero ser ese docente que tuve, que en cierta manera soy como un collage de todos esos maestros que tuve, y me interesa, ¿viste? Porque, y sobre todo en lo artístico, que siempre fue como súper subestimado, o como, viste, poco serio, o los vagos, o que claro, te vas a morir, que no hacen nada. no haces nada. Y no, hay algo, viste, súper importante ahí, viste, que tiene que ver con la imaginación. Yo digo, a medida que iba creciendo, pero esto ya me di cuenta más de grande, por eso digo, quiero seguir sosteniendo el teatro, o la docencia, o las artes visuales, porque en cierta manera no quiero dejar de jugar. No quiero solamente quedarme con este cuerpo de adulto y con obligaciones de adulto. Quiero seguir teniendo eso cerquita, ¿viste? Porque ¿en qué momento se nos dice que uno, porque por el hecho de ser adulto, tiene que cumplir con determinados mandatos? Ya está, listo. Se acabó la imaginación, se acabó el juego. Sí, hay que resolver cosas, pero también eso también te alimenta tu espíritu. Es decir, que el escenario es justamente el lugar de juego, el lugar donde uno está creando, donde está pintando, de repente con las luces, bailando, siendo ese niño, ese adolescente que ha soñado y que gracias a Dios vos podés ahí seguir siendo un gran artista. Marcos, ¿y cuáles son tus próximos proyectos? Bueno, por lo pronto vamos a seguir con lección de anatomía en el Teatro Empire. Estamos los días sábados 20:30. Esto es en Hipólito Yrigoyen 1934, a la vuelta de Congreso. Y en breve también se van a venir nuevas fechas en lo que es el Gran Buenos Aires, por el interior también, así que tal vez tengamos acá en San Miguel, tal vez, no podemos decir nada, pero a lo mejor estamos ahí, estamos acá cerquita, sería genial. Nos venimos para acá. Sí, Marcos, ¿y qué otras? Recién me estabas comentando que también en el teatro hay algunas otras propuestas. Sí, hay propuestas muy interesantes en el Teatro Empire, porque de repente no solamente te encontrás con una cartelera de obras teatrales, sino que también hay ciclos de cine. Esto está empezando a ocurrir ya hace más o menos un mes que se inició, los días martes a las 20:30, así que les recomiendo que se metan al Instagram del Teatro Empire, que indaguen, que se fijen, porque además también, por ejemplo, en el caso particular del ciclo de cine, están los autores presentes, los actores, se hacen cortometrajes, hay música en vivo, hay exposiciones también de artistas plásticos. No, una movida súper interesante, la verdad. Bien. ¿Y estás preparando alguna otra obra? ¿Te estás presentando a casting? ¿Alguna otra propuesta además de la lección de anatomía? Sí, mira, yo ahora en este momento lo que más estoy haciendo, estoy volviendo un poco a mis raíces y estoy pintando un montón. Estoy pintando y a mí hay un formato en particular que me gusta mucho pintar, que es ropa. A mí me gusta hacer arte que lo tengas encima. Entonces, de repente, un día me fui a una feria americana y me empecé a traer overoles, camisas, todo. Y entonces me estoy armando ahí mis obritas ahí que es como que un próximo, digamos, proyecto de intervención de intervención de cosas, sí, ahí que me está gustando mucho también porque me divierte eso. Bien. También. Bueno, Marcos, muchísimas gracias
por habernos compartido tu experiencia, tu historia, por invitarnos a la lección de anatomía, que seguramente va a seguir con el éxito que viene teniendo, y desearte todo lo mejor en tus próximos proyectos. Bueno, muchas gracias, un placer.